Yo le tengo varias preguntas. Primero, sobre su iniciativa, explíqueme cómo le van a cambiar el nombre. ¿Es a la misma ley de austeridad y se tiene que regresar al Senado? ¿O cómo va a ser cómo es esa propuesta, esa iniciativa? No, es en la ley que crea este El instituto. instituto para administrar los bienes, pues hay que llamarle a las cosas por su nombre. Entonces lo que queremos simplemente es llamarle instituto para devolverle al pueblo lo robado, tal como hace referencia el presidente de la República a esta institución. A eso se va a dedicar. Entonces, quien va a recoger los bienes, ya sea de extinción de dominio o de decomisados, va a hacer estas subastas que hemos estado viendo, y esos recursos se van a destinar a causas sociales, a los municipios más marginados del país, ¿sí? Empezar a revertir pues esto que vimos durante muchos años, que había políticos que exhibían sus ranchos, yates, aviones y no pasaba absolutamente nada. Ahora no solo será castigado quien cometa actos de corrupción, sino que se le podrán quitar sus bienes, pasarán a este instituto los rematará y destinará los recursos a causas sociales, a municipios marginados. ¿Esta ley ya se publicó? Ya se publicó desde la semana pasada, si no me equivoco, ya se publicó junto con la ley de extinción de dominio. Y ahora pues es una modificación simplemente el nombre, es una modificación muy sencilla. Sí, también le quería preguntar. Miren, a ver, fíjense, actualmente se llama Instituto de Administración de Bienes y Activos. Pues nadie sabe, ni nadie se va a aprender el nombre, pero el instituto para devolver al pueblo lo robado, pues todo el mundo lo va a recordar, lo va a identificar y va a saber cuál es su actividad. Yo le quería preguntar con relación a que se dice que a lo mejor le van a implementar, le van a poner un impuesto a los refrescos. ¿Es cierto? Porque el presidente está diciendo que no va a haber aumento de impuestos. ¿O cómo va a ser la manera de captar recursos para la ley de ingresos que va a contener? ¿Qué va? El presidente de la República ha planteado que no va a haber aumento de impuestos en los primeros 3 años de gobierno. ¿Y esto por qué? Porque estamos en medio de una profunda reforma al gasto público. Como país gastábamos muy mal. El gobierno tenía año con año cada vez más recursos y no impactaba ni en seguridad, ni en salud, ni en nada. ¿Por qué? Porque buena parte de ese gasto se va por el despilfarro o por la corrupción. Así encontramos al país. ¿Qué ha hecho el presidente López Obrador? Hacer un alto y decir, a ver, en lugar de aumentar impuestos, exigirle a la gente mayores impuestos o a las empresas, pues vamos a revisar cómo estamos gastando y entonces sí meterle tijera a todos los excesos, privilegios, despilfarros, apretarle el cinturón al gobierno, no a la gente. Y una vez que se tenga ya un gobierno muy austero, donde la mayor parte de los recursos vayan a los programas sociales para el bienestar de la población o a infraestructura para aumentar el potencial de crecimiento económico, entonces ya podría pensarse la posibilidad de pedir más impuestos, pero la gente debe estar segura primero de que sus impuestos ya no se van a ir por la corrupción o por el despilfarro, y eso es en lo que está trabajando el gobierno. Por eso ha dicho el presidente que en los primeros 3 años no va a haber aumento de impuestos. Entonces está descartado que revivan la tenencia o que se aumenten los impuestos a las bebidas azucaradas, a las cervezas. Ahorita sería contraproducente un aumento de impuestos. Tenemos que privilegiar la reforma al gasto público para aumentar la inversión social, la inversión en infraestructura y que nuestro país tenga la posibilidad de crecer por encima del 2%. Una vez que generes mayor riqueza, podrías pensar en revisar los impuestos, pero antes no. Mario, una pregunta, senadores o legisladores del PAN y del PRI piden que con motivo del informe presidencial pudiera venir el 1 de septiembre el presidente de la República. ¿Qué me diste? ¿Qué me hiciste? Que pudiera venir el presidente de la República a dialogar con ellos, ya que aprovechando que le gusta hablar mucho en las mañaneras y hablar de varios temas, sería muy bueno que pudiera dialogar con ellos sobre grandes temas del país. ¿Qué opinión te merece esta cuestión? Bueno, hasta el momento no está en la ley. El mandato es que entregue el informe el 1 de septiembre. En los últimos años lo que hemos visto es que el secretario de Gobernación es al que le corresponde entregar este informe. Ya veremos si hace algún mensaje o no el presidente, pero pues no tenemos en la ley ningún espacio establecido
para el debate o la Pero presentación. sería bueno que en un momento del dado informe. pudiera, como en España, en Inglaterra, que sucede. Bueno, son sistemas parlamentarios donde es algo muy común y permanente, pero digo, habría que pensar en la posibilidad de una reforma, y si no, pues que vayan a las mañaneras también, pero no se levantan a esa hora los del Pero PRI y sí los sería del bueno PAN. dialogar con ellos, digo, como un sistema serio. Siempre digo, dialogamos, como mira. parte de la democracia. Parte de la democracia la tienes aquí, una mayoría que dialoga, que escucha, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Tenemos la visita frecuente de funcionarios del Poder Ejecutivo. Tendremos, así está establecido la ley, la glosa del informe. Si los principales funcionarios van a ir a rendir cuentas, nos van a ir a informar a la Cámara de Diputados y aquí también en el Senado de cómo va el gobierno, cómo está el Estado General de la Nación. Felipe Calderón en su momento estaba de acuerdo en venir a debatir con los legisladores. Peña Nieto no, porque pues ni siquiera tenía las bases para hacerlo. López Obrador estaría en la posibilidad, en un momento dado, si no en este 1 de septiembre, pero sí habría la posibilidad de llevar a cabo, impulsar este ejercicio democrático, o de plano no, estarían cerrados. Habría que consultarlo también con el presidente. Yo creo que sería un ejercicio sano. Lo vimos en el 1 de diciembre en su toma de posesión, que tuvo un discurso muy contundente, muy claro, y pues también ahí aprovechó y puso en su lugar a los azules. Pero la ley tampoco, bueno, la Constitución tampoco prohíbe que vaya el presidente sí, hasta ahorita la ley cámaras, lo que está, ¿no? Entonces, sí, ¿qué ahorita reforma se tendría que hacer o qué es lo que se tiene que precisar? bueno, habría que regresar a como estaba el texto anteriormente, donde el presidente estaba obligado a rendir el informe en una sesión de Congreso General. Pero no tendría miedo de venir aquí a debatir con los... No, hombre, qué miedo. Peña Nieto sí tenía, así como no estaba preparado. Le hacen lo que al viento a Juárez. Pero sí habría posibilidades en un habría que consultarlo con él. Pero sería un buen ejercicio. Sí, yo creo que sería un buen ejercicio, sí. Como es un buen ejercicio también recibir aquí a los secretarios y a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo que vienen a presentar el informe. Pero hay que avanzar ya en esto, ¿no, Mario? Pues hasta ahorita tenemos la Constitución en los términos en los que está, ¿no? Y yo creo que bueno, pues este gobierno ha sido muy dialogante. Aquí ustedes han visto. Porque además que no es una mayoría que aplasta, como antes, que no discutía, que no permitía la incorporación de ninguna aportación de la oposición. Nosotros somos diferentes, somos demócratas por convicción. Además, se me olvidaba que también fue una promesa de campaña del propio Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? El poder debatir con el Congreso. Habría que revisarlo. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Entonces sería sano de alguna manera que regresara a ese día del presidente que se le llamaba, que se le llegó a llamar esta presentación. Ya no tiene que ser el día del presidente, evidentemente. Ya tendríamos que tener pues una práctica democrática de rendición de cuentas. Gracias, presidente. Gracias a ustedes.